La siguiente ponencia cae dentro de la subdirección de estructuras y geotecnia. El tema es el teorema del residuo de Cauchy para el modelado del cociente H/B de ruido sísmico ambiental, y es a cargo del doctor Francisco José Sánchez Esma. Tocallito, este es para adelante y este es el modelado. Gracias. Se preguntarán por qué estamos hablando del teorema del residuo de Cauchy para el modelado del cociente H/B de ruido sísmico ambiental. Bueno, ese es un tema exquisito de las matemáticas, de variable compleja, y para los que crean que esas cosas no son aplicables, aquí mostró tener una aplicación verdaderamente interesante. Forma parte de una investigación amplia que estamos haciendo y parte de la tesis de maestría de José Piña, en colaboración con el doctor Matthew Perton. Lo que voy a hacer en esta plática es hacer una muy breve introducción de cuál es la aplicabilidad de este concepto, el cociente espectral H/B de ruido sísmico ambiental. Breves comentarios sobre el estado del arte. Mencionar cómo se calcula el cociente a través de un formalismo basado en la física estadística, y cómo intentamos utilizar esto para invertir los datos y poder tener imágenes del subsuelo y mostrar las conclusiones. El efecto de sitio es la última parte del fenómeno sísmico, es lo que sentimos cuando tiembla, y es en la parte en la cual puede ser más dramático sus efectos, porque es donde vemos que hay amplificación de los movimientos, aumento de la duración, y típicamente, es mejor que nada, se considera que hay un medio estratificado, y ahí está esa formulita. T0 es el periodo dominante del sitio si se trata de una capa de suelo blando con velocidad beta. El espesor es H. Esta expresión nos da el periodo dominante del sitio. Y efectivamente la amplificación proviene de que se combinen resonancias locales con amplificaciones que hagan más severo el movimiento y aumenten los daños. Normalmente, para predecir el movimiento, pues si conocemos la estratigrafía, usamos un método desarrollado en la mitad del siglo XX por Haskell para calcular la amplificación. En realidad, esas fórmulas se desarrollaron en Japón en los años 40 para calcular la amplificación sísmica, pero lo difícil es conocer la estratigrafía, cómo varía con la profundidad las propiedades de las velocidades de propagación de las ondas S y las ondas P. Los métodos geofísicos permiten tener una estimación. Ese cociente espectral que les estoy mencionando, se ha encontrado que si se hace el cociente de las energías horizontales entre la vertical y se saca la raíz cuadrada, se puede estimar el cociente del movimiento horizontal y vertical, y típicamente presenta un pico en la frecuencia dominante. En los años 70, Noguchi e Igarashi lo descubrieron en Japón, y se le asoció desde entonces a la elipticidad de las ondas de Rayleigh, y se suponía que eran ondas de Rayleigh. Esa línea azul así lo revela. El pico dominante del cociente espectral permite estimar la frecuencia dominante en un sitio. Nakamura en el 89 dijo, pues esto es, para todo fin práctico, va a ser equivalente a la función de transferencia. Con ideas bastante sencillas llegó a proponer, y sería, en este caso, para un sitio dado, la función de transferencia sería la que aparece ahí en rojo, con amplificaciones en los modos superiores. Y el pico también coincidiría, con un poquito de error, pero se acercaría a tener algo semejante al pico dado por la elipticidad. Más recientemente, ya muy recientemente,
usando la teoría de campos difusos, calculamos ese cociente bajo la hipótesis de que el campo es un campo difuso en todo análogo a la iluminación que tenemos en un día nublado, en donde llegan ondas de todos lados. Cuando el campo es difuso, las propiedades de las ondas ahí son muy interesantes porque las correlaciones permiten detectar la respuesta sísmica impulsiva. Richard Weaver en el 82 utilizó por primera vez conceptos de física estadística para explicar qué es un campo difuso de elasticidad. Y si bien el tema era ya estudiado desde mucho antes, el concepto de equipartición, que surge en la mitad del siglo XIX, de hecho fue Clausius en 1850, que hizo el teorema de equipartición de la energía, es una piedra fundamental de la física estadística, permite explicar la mecánica de los gases, es muy importante. Permitió hacer, con base en algunos teoremas de la elasticidad, demostrar que la correlación del movimiento entre dos puntos, vectores de movimiento, esto es el producto de esta cantidad por el complejo conjugado, y estos paréntesis gordos triangulares indican el promedio de las correlaciones. Y esto se logra ver que es proporcional a la parte imaginaria de la función de Green, de la respuesta impulsiva. Para todo fin práctico es recuperar la función de Green. Más adelante, en ese mismo trabajo, vimos que se puede, si en vez de estar en dos puntos diferentes estamos en el mismo punto, esta autocorrelación es la densidad espectral, pero con alguna pequeña interpretación se puede asociar a la energía en la dirección de interés, y entonces resulta que la energía direccional es proporcional a la parte imaginaria de la función de Green. Eso pues es un resultado sorprendente porque muestra que la función de Green engloba la respuesta impulsiva en el dominio de la frecuencia, engloba las propiedades de la energía y de cómo se comporta la energía en el medio. En el punto de aplicación de la carga se obtiene ese resultado. Esto permite reescribir la fórmula de unos investigadores japoneses en términos de los cocientes de energía, en términos de las partes imaginarias de la función de Green. No es nada imaginario, es bien real y permite identificar mediciones que se pueden hacer en campo con propiedades intrínsecas de un modelo. Esto abre las puertas para la inversión y es lo que les voy a mostrar. El cálculo de la parte imaginaria de la función de Green en un medio estratificado, usando la notación de Hark-Ryder, que a su vez usó el formalismo de Haskell, podemos escribirlo con estas formulitas, ya simplificadas. O sea que podemos calcular la parte imaginaria de la función de Green, por ejemplo, la de arriba es de una fuerza vertical en ese mismo punto, o en el punto R, en términos de unos cocientes de Hark-Ryder y la función de Bessel, unas integrales que hay que evaluar. Este sería el cálculo que habría que hacer, pero y el cálculo lo hemos estado haciendo, de hecho es parte de varias investigaciones que se hacen aquí y en otros lados, pero es latoso el cálculo, hay que discretizar muy finamente para integrar numéricamente, y si queremos hacer inversión, es decir, hacer una validación de las propiedades del medio, necesitamos tener una manera más rápida de hacerlo. Afortunadamente, Cauchy, en la primera mitad del siglo XIX, además de desarrollar la teoría de límites y de hacer muchísimas cosas en matemáticas y física, es el fundador de la teoría matemática de la elasticidad. También le hacía las matemáticas finas y él desarrolló la teoría de variable compleja. Así que se puede ver que para calcular las integrales, pues es necesario hacer uso del formalismo de la teoría de variable compleja y identificar los polos, los puntos en donde el denominador se anula, y utilizar el lema de Jordan y todas las cosas que aprendimos en variable compleja, y que es una teoría verdaderamente hermosa.
Es una manera de enfatizar este hecho, es ponerle un poquito de amortiguamiento al sistema y mostrar cómo es el integrando, por ejemplo, para calcular la parte imaginaria de G33. Esos picos que ahí se ven son, con ese amortiguamiento, los puntos en donde coinciden con los polos. Y encontramos que esos polos, de acuerdo con la teoría de Hark-Ryder, precisamente coinciden con las curvas de dispersión de las ondas de Rayleigh y de Love. Aquí nada más ilustro dos polos, dos picos que están asociados a los polos. Entonces, si se calculan las curvas de dispersión, se sabe la posición de los polos y podemos aplicar directamente el teorema del residuo. Esto lo hicimos en colaboración con un investigador de la Universidad de Granada, el doctor Antonio García Jerez, y desarrollamos las fórmulas cerradas para el cálculo de las integrales, estas calculando la contribución de los polos de las ondas superficiales de Rayleigh y de Love, y unas pequeñas integrales que todavía dan un poquito de lata, que son donde están las ondas de volumen, las ondas de cuerpo. O sea, aparecen fórmulas cerradas para el cálculo, entonces, y el cálculo se hace extremadamente rápido. Así que, dado una estratigrafía, podemos calcular entonces el problema directo, que sería calcular el H entre B. Y con este formalismo, al poder separar la contribución de las ondas superficiales de las ondas de cuerpo, tenemos varias maneras de analizar esos cocientes y ver la contribución solamente de las ondas de cuerpo de las ondas superficiales, con el cálculo completo. O, de otra manera, si medimos en campo un cociente H entre B, podemos hacer el problema inverso y obtener un perfil de velocidades con el cual ya podemos calcular la respuesta sísmica en un problema de a de veras. Para ello hacemos uso de los métodos de inversión, los métodos de búsqueda global, también llamados heurísticos, como el método de la recristalización simulada, el simulated annealing, y que se basa en la formación de los cristales minerales. No me voy a referir a él porque es un método de inversión para definir la búsqueda en el espacio de los modelos, pero esto lo aplicamos en colaboración con Antonio García Jerez y el doctor Carmona para estudiar las características y los efectos de sitios en la desembocadura del río Andarax en España. Este es un proyecto, como les decía, de colaboración también con la Universidad de Granada, y en este caso vimos que el cociente H entre B, en conjunción con la curva de dispersión medida en un arreglo pequeño de tipo SPAC para medir ondas superficiales, permitió la inversión usando este método de inversión y examinar una variedad de modelos, y entre los dos conceptos se apoyan para tener los perfiles de velocidades del sitio con magnífica resolución. Un ejemplo de inversión, y ahí sí no sé cómo se le hace para animar el video, por favor anímenlo ahí. Se ve que esto ha permitido tener, usando conceptos de programación orientada a objetos, se ha diseñado un módulo en MATLAB que permite hacer la inversión de un modelo donde se tiene H entre B y una curva de dispersión con inversión conjunta de las cocientes H entre B y la curva de dispersión, prácticamente haciendo viable la inversión y reduciendo al mínimo los problemas de no unicidad. Como conclusiones quiero señalar que la densidad de energía direccional es proporcional a la parte imaginaria de la función de Green. El cociente espectral entonces se relaciona datos experimentales con propiedades intrínsecas del sistema, y el teorema del residuo de Cauchy permite un cálculo rápido y eficiente de la función de Green. Como el cociente es un problema multiparamétrico y no lineal, su inversión se ha logrado implantar con un algoritmo heurístico, y la inversión conjunta con las curvas de dispersión reduce considerablemente los problemas de no unicidad y permitiendo rápida convergencia al mínimo global. Muchas gracias.